Continuamos con traductología. Veamos lo que es el empleo de la voz pasiva en inglés y en español. Si realizas traducciones entre estos dos idiomas, esto es lo que debes saber. La lengua inglesa es mucho más propensa al uso de la voz pasiva que el español. Aunque sería sencillo y en muchas ocasiones gramaticalmente correcto, realizar una traducción literal del inglés al español respetando la voz pasiva. Pero es aconsejable no siempre hacerlo así. En español podemos recurrir a estructuras alternativas para evitar la voz pasiva, como por ejemplo empleando una oración impersonal o pasiva refleja. ¿Te acuerdas de la pasiva refleja, que es empleando la partícula se? En estos casos el orden sintáctico de la oración podrá variar considerablemente. Vamos a analizar este ejemplo, como siempre lo hacemos. Vamos a ver. Con mi pluma, yo creo que con mi pluma. Dice así. Nuevamente te recuerdo el código. Este es de inglés a español. Ese código lo debes tener muy presente. Así es el código de los dos idiomas con dos grafías. Bueno, pero vamos a la voz pasiva. Fíjate bien, aquí en el primer ejemplo dice que mucho maíz es cultivado en México. Entonces, si te acuerdas de la voz pasiva, en la voz pasiva nos importa mucho la acción, no quién lo hizo. Otra vez, en la voz pasiva lo que importa es la acción, no quién lo hizo. Si nos importara quién lo hizo, empleamos voz activa. Te pongo un ejemplo rápido. En voz activa, dices la casa, perdón, Juan pinta la casa. Juan pinta la casa. Esa es voz activa. El sujeto, el doer, el que hace la acción está al principio, el sujeto. Juan pinta la casa. Sujeto, verbo y su complemento. Su objeto directo o indirecto, dependiendo de la oración. Bueno, Juan pinta la casa, ponlo en voz pasiva, invierte los objetos directos e indirectos o con el sujeto y queda, la casa es pintada por Juan. Te das cuenta que al principio dice Juan pinta la casa, nos importa quién, Juan. Pero cuando dices la casa es pintada por Juan, lo que nos importa es la casa. La casa es pintada. Y ya si queremos le ponemos por Juan, por Pedro, por quien sea. Pero esa es la voz pasiva de la que hablamos. En este caso, ya dijimos, mucho maíz es cultivado en México. En español, eso fue literal. En español nos auxiliamos de esta partícula. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Nos auxiliamos de esa partícula. De se, impersonal. Bueno, y dices, se cultiva mucho maíz en México. Esto es excelente. Cuando tomes tus clases de traducción, incluso de interpretación, pero en la traducción es donde más puedes hacer estos cambios por el tiempo que tienes para analizar. Bueno, si en inglés dice que mucho maíz es cultivado en México, tú lo vas a convertir, vas a hacer la transposición a se cultiva mucho maíz en México. Y así todos los ejemplos que vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos evitar, fíjate bien, evitar la voz pasiva, aunque no siempre. Va a haber ocasiones en que, bueno, una o dos, no se trata precisamente de eliminar.
la voz pasiva, ¿ok? Vamos a ver el otro ejemplo. Dice, las pinturas o los cuadros robados fueron recuperados. ¿Te das cuenta que no hay ningún problema que hablemos así? Los cuadros robados fueron recuperados, no tenemos ningún problema. Por eso te digo que realmente eliminar la voz pasiva de nuestro español no es necesario, pero sí disminuye la cantidad de voz pasiva cuando hagas tus traducciones. Quedaría acá, fíjate bien en español, recuperaron los cuadros robados. ¿Quiénes? No nos importa. Lo que nos importa es la acción. ¿Te das cuenta? Recuperaron los cuadros robados. No dice ni siquiera quién los recuperó. Eso es lo que nos importa. Después, la casa fue diseñada por Charles Eames o Eames. Bueno, la casa fue diseñada. ¿Ya viste? Tratamos de evitar fue diseñada. ¿Cómo queda? Pero ponemos el sujeto, ponemos el doer al principio y ponemos Charles Eames diseñó la casa. Eso sí, tenemos que respetar el tiempo, mira. Fue diseñada, está en pasado. No dice es diseñada ni será diseñada, ni ha sido diseñada. Dice fue diseñada. Quiere decir que fue en pasado, por lo tanto, aquí tenemos nuestro verbo en pasado. Eso sí lo tienes que respetar. Bueno, diseñó la casa y aquí dice fue diseñada. Último ejemplo. Dice, te lo voy a leer literal. Dice, nosotros fuimos pedidos comportarnos. ¿Ok? Fuimos pedidos comportarnos. Es obvio que no hablamos así en español. Por lo tanto, se convierte en nos pidieron. ¿Quiénes? No nos importa. Nos pidieron que nos comportáramos. ¿Te das cuenta de esta transposición? Acuérdate que esto se llama transposición. Lo veremos. Revisa el canal aquí en Traducción e Interpretación para ir enriqueciendo tu vocabulario de traducción. ¿Qué es una transposición? Ya viste qué es asyndeton, polysyndeton, para taxis. Vas incrementando tu léxico traductológico. Bueno, otra vez. Fuimos pedidos comportarnos. Se convierte en nos pidieron que nos comportáramos. ¿Te das cuenta de esa voz pasiva? Te voy a poner un ejemplo claro. Normalmente decimos I was given a book. ¿Qué crees? I was given a book. Dice literalmente fui dado un libro. Pero jamás nosotros en español podremos decir es que fui dado un libro. Queda me dieron un libro, recibí un libro, como tú quieras, pero evita la voz pasiva. Evítala. En ocasiones es obligatoria, como en este caso. Nunca vas a decir fui dado un libro. Recibí un libro o me dieron un libro. ¿Quién? No importa. Por eso ocuparon la voz pasiva. ¿Ok? Y esa precisamente la voz pasiva trata de evitarla porque está saturada de voz pasiva, más bien el texto en inglés está saturado de voz pasiva. Trata de evitar un poco en tu traducción hacia el español. Y al inglés, pues haz lo contrario. Utiliza la voz pasiva para que respetes como, ¿qué será? La metodología, la estructura original. Este canal te ofrece varias opciones, pero siempre y cuando entres por listas de reproducción. Entra por listas de reproducción, porque si entras por videos te salen todos en desorden.
Y cuando entras por listas de reproducción vas a ver que te da opciones para lo poco o mucho que yo te pueda ofrecer, como por ejemplo estrategias para tomar un TOEFL, eh, la explicación de los 30 libros del American Language Course si eres de las Fuerzas Armadas. Te sirve porque en tu país te piden 80 puntos de una LSPT, por ejemplo, para estar en competencia, para ir a los cursos e irte especialmente a Estados Unidos. Es un examen de la embajada, un ICL, por ejemplo. Y otras cosas que quizá te puedan servir, que te ofrezco desde aquí, cómodamente desde mi estudio, y tú que andas por allá trabajando duro y no tienes un profesor de inglés, en este caso es de traducción, en este caso es de traducción, ¿ok? Traducción e interpretación, también de interpretación, para allá vamos, así es que nos vemos en la próxima.